Hemos estado en las últimas semanas exponiendo el libro de Ruth y hoy nos corresponde abordar el último capítulo. Así que les invito a abrir sus Biblias en Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Vamos a leer todo este capítulo. Dice así la palabra de nuestro Señor, palabra infalible, inerrante y suficiente. Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y he aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz. Y éste le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente redentor: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él le respondió: yo redimiré. Entonces Boaz dijo: el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. Entonces el pariente redentor respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Redime tú para ti lo que yo debería redimir, porque yo no puedo redimirlo. Había desde antaño la costumbre en Israel, tocante a la redención y las transacciones, que para dar vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y la daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Y el pariente redentor dijo a Boaz: adquiérelo tú. Luego se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelec y todo lo de Keilón y Mahlón, y de que también adquiero, para que sea mi mujer, a Ruth la moabita, que fuera mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron: somos testigos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te hagas poderoso en Efrata y tengas renombre en Belén. Con los descendientes que el Señor te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a Judá. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Él fue el padre de Isaí, padre de David. Esta es la historia de los descendientes de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Todos quieren que su nombre sea recordado, ¿no es verdad? A pesar de que existen algunas excepciones, la mayoría de las personas sueña con no ser olvidados.
Y para eso muchos trabajan arduamente para dejarle una herencia a su familia. Porque la herencia en parte es, recuérdame, todo lo que hice, todo mi esfuerzo está aquí para ustedes. Otros invierten sus energías en alguna obra que creen que va a perdurar en el tiempo. Otros escriben, por ejemplo, un libro para dejar registro de sus pensamientos. En fin, todos nosotros queremos ser recordados y ninguno quiere ser arrojado en un eterno anonimato. En el capítulo 4 de Ruth, nosotros vemos que el narrador, de cierta forma, se ha propuesto resolver una pregunta que ha estado presente desde el comienzo de este libro. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cómo se conservará el nombre de Elimelech en Israel, ya que él no tiene heredero? ¿De qué manera el nombre de Elimelech se va a conservar en Israel, ya que él está sin heredero? Nosotros ya vimos, Noemí, su mujer, no puede darle un hijo. ¿Por qué? Porque Elimelech murió. Ruth, su nuera, tampoco puede darle un hijo. ¿Por qué? Porque perdió a su marido Mahlón. Por tanto, ese nombre de Elimelech y junto con el nombre, la posesión, la porción de tierra que le correspondía, se perderán para siempre. Ahora, poseer bienes inmuebles en la tierra prometida, bienes inmuebles que pudieran transferirse a la siguiente generación, servía como una especie de señal de que pertenecías al pueblo de Dios y de que las bendiciones del pacto se te aplicaban a ti y a tus descendientes para siempre. Por lo tanto, perder la tierra, perder tu porción de terreno allí, perder el nombre tuyo que estaba relacionado con la tierra, hacer que tu nombre desapareciera de los registros de Israel para siempre, era algo realmente terrible. Esa es la crisis que el narrador ha querido presentar desde un comienzo de este pequeño libro. Y nosotros vimos la semana pasada que Boaz puede redimir a Noemí y a Ruth y así preservar el nombre de la familia, siempre y cuando Boaz se case con Ruth, la moabita. Sin embargo, también vimos la semana pasada que existía un pariente redentor más cercano, un pariente más próximo. Hay un pariente entonces redentor que tiene un derecho preferente sobre Boaz, de modo que independientemente del sentir del Boaz al respecto, él no puede redimir a menos que este pariente redentor más cercano decida no hacerlo, se niegue a hacerlo. Ahora, es interesante ver que en los primeros versículos de este último capítulo del libro de Ruth, tanto Ruth como Noemí desaparecen completamente de escena. De hecho, no se les atribuye ningún discurso directo hasta el final del libro. Se acaban las intervenciones de Ruth y de Noemí. A partir de este momento, de este versículo 1 del capítulo 4, Boaz es el centro de atención. En él recae toda la atención. Y mientras lo vemos actuar en representación de Noemí, en representación de Ruth, se nos enseña tres cosas muy importantes. La primera, el Salvador que necesitamos. En segundo lugar, el servicio que debemos. Y en tercer lugar, la salvación que recibimos. Entonces, con esto presente, el tema para hoy es el siguiente: el perfecto Redentor. El perfecto Redentor. En primer lugar, el Salvador que necesitamos. Como ya les dije la semana pasada, vimos que Noemí le dijo a Ruth que Boaz iba a resolver todo el asunto a la brevedad. De hecho, así termina el capítulo 3. Dice: descansa, hija mía, hasta que sepas cómo resulta la cosa.
porque el hombre no tendrá sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto. Y así nos dice el versículo 1 de este capítulo 4, Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y he aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz. Y éste le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. ¿Qué hizo Boaz entonces rápidamente? Nos dice que fue a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad en aquella época tenía una importancia muy tremenda, no solamente porque era el acceso a una ciudad, sino que también allí se reunían los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad, para administrar justicia y para resolver todos los asuntos de la ciudad. Entonces, Boaz llega, se sienta allí y convoca a los jueces de la ciudad para que conocieran del caso de Noemí, de lo que estaba pasando con esta mujer. Entonces dice, verso 3, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él le respondió, yo redimiré. Ante esta respuesta tan directa de este pariente más cercano, Boaz agregó lo siguiente: el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. Frente a esta nueva información, ¿qué responde este pariente más cercano? No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Redime tú para ti lo que yo debería redimir, porque yo no puedo redimirlo. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Este pariente más cercano, que tenía un derecho preferente sobre Boaz, al principio estaba muy feliz porque pensó que iba a adquirir, que iba a ganar una porción de tierra. Y eso implicaría un aumento, un incremento en su patrimonio, un aumento, un incremento en sus bienes. Pero él cambia completamente de parecer al saber que junto con la tierra debía hacerse responsable por las cargas de Elimelec. Y además sabía algo importante. ¿Qué es esto importante que sabía? Cualquier hijo que Ruth le diera no sería considerado hijo de él, sino que sería considerado hijo de Elimelec. Y también la porción de tierra que iba a adquirir finalmente no le iba a pertenecer a él, sino que le pertenecería al heredero que le daría Ruth. Entonces, para este pariente más cercano, para este redentor con derecho preferente, todo este asunto implicaba ¿qué cosa? Un perjuicio económico. Él iba a perder. Él iba a poner en peligro su patrimonio si redimía a esta mujer. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Mientras este hombre pensó que este negocio era rentable, él estaba completamente dispuesto a redimir, completamente dispuesto a asumir. Pero, si todo este asunto implicaba una pérdida, él no lo iba a aceptar. Pero Boaz, él no era así. Y cuando le dijo este hombre, redime tú, Boaz se apresuró para realizar ¿qué cosa? Este pequeño, ¿verdad?, y extraño ritual que se nos describe en los versos 7 y 8, que implicaba el darse una sandalia en señal de perfección. Entonces este redentor más cercano finalmente le da la sandalia a Boaz. Y ahí se perfecciona el hecho de que le está diciendo, yo no voy a redimir, te concedo a ti el derecho a redimir. Podríamos decir que hoy en día
sería como estrecharse la mano, trato hecho, decir algo así. Y quedaron estos ancianos de Israel, estos líderes del pueblo, como testigos. Y ahora que ha comprado el campo, Boaz también ha adquirido mucho más. Y fíjense que con una nota de triunfo, él declara que finalmente ha adquirido a Ruth para que sea su mujer. Por lo tanto, Boaz será el hombre que va a preservar la porción, que va a preservar el nombre de Elimelec para siempre. Pero recordemos también que Boaz tenía que asumir el costo, tenía que incurrir en los mismos gastos y en el mismo perjuicio que el pariente más cercano no quiso asumir. Por lo tanto, Boaz está dispuesto a comprometerlo todo para redimir a Noemí, para redimir a Ruth y así asegurar el nombre de Elimelec para siempre. Y vemos que Boaz, él actúa aquí sin vacilar. Él actúa de una manera sabia, él actúa de una manera fiel, cumpliendo su promesa hecha a Ruth y a Noemí de que él iba a redimir. Pero también vemos que Boaz actúa aquí de manera sacrificial. Él voluntariamente asume esta obligación, incluso sabiendo que al asumirla, él iba a sufrir un perjuicio económico importante. Ahora yo te pregunto, ¿no es este el tipo de Salvador que tú y yo necesitamos? ¿A qué me refiero? Nosotros necesitamos un Redentor que nos salve a pesar del gran costo que implique esa salvación. Necesitamos a alguien que sea capaz de hacer lo mismo que Boaz hizo, renunciar a sus privilegios, renunciar a sus derechos para redimirnos, para rescatarnos. Por lo tanto, Boaz es una imagen ¿de quién? Es una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestra salvación, quien pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, el Salvador que necesitamos, uno que actúa sacrificialmente, uno que actúa sin importar el costo, para redimir. Segunda cosa que vemos en este texto, el servicio que debemos. El servicio que debemos. Ustedes notarán que cuando Boaz se encontró con el pariente redentor que tenía un derecho preferente, se refirió a él de la siguiente forma, está traducido así en nuestras Biblias: fulano, ven acá y siéntate. La frase en hebreo, que es traducida aquí como fulano, es una frase que intencionalmente nos ayuda a entender de que el nombre está siendo omitido. Nosotros utilizamos muchas veces ese tipo de expresión, cuando decimos fulano de tal, para no decir el nombre de la persona. ¿Qué está haciendo entonces con esto el escritor de Ruth? Nos está diciendo algo importante sobre este pariente redentor más cercano con derecho preferente. Y comenzamos a comprender qué es eso que nos quiere decir cuando notamos que una de las preocupaciones centrales de este libro de Ruth tiene que ver con la preservación del nombre de Elimelec. La gran ironía entonces de esta parte de la historia, de este capítulo 4, es que este hombre, este pariente redentor más cercano, este pariente redentor que tiene un derecho preferente para asegurar la preservación del nombre de Elimelec, es el único hombre cuyo nombre no es registrado en esta historia. Su nombre se olvida completamente, se borra del registro, no sabemos quién es, no tenemos idea quién es. Ahora fíjense que en esto hay algo muy importante, porque en la Biblia el hecho de que tu nombre sea borrado
es algo terrible. Es una imagen de la maldición, es una imagen de la condenación de Dios. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 14, Dios, airado contra su pueblo por el persistente pecado del pueblo de Israel, Él le dice a Moisés: déjame borrar el nombre de Israel. ¿Qué está diciendo? Déjame exterminar a este pueblo, déjame acabar con este pueblo. También en el Salmo 109, verso 13, hay una maldición sobre los impíos que hace eco a esta parte del libro de Ruth. Dice así: que su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Fíjense, eso es lo que este fulano podría haber evitado para Elimelec, pero eso es lo que precisamente terminó experimentando él mismo al no querer redimir. Su nombre fue borrado, su nombre fue olvidado, su nombre fue sacado de los registros. Entonces, notemos que hay dos redentores en este pasaje. Un redentor se sirve a sí mismo y no tiene nombre. Su nombre es olvidado, su nombre es borrado. Boaz, en cambio, el otro redentor, sirve a los demás desinteresadamente, sirve a los demás sacrificialmente, de modo que su nombre es preservado para siempre, su nombre nunca es olvidado. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. ¿No es ese precisamente el mensaje que vemos aquí? El que ama su vida la pierde. El que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Quien busca hacerse un nombre a expensas de los demás, pasando por encima a los demás, ignorando a los demás, al final pierde su nombre. Al final su nombre desaparece. Pero quien está dispuesto a darlo todo para redimir a otros, su nombre jamás, jamás se olvida. Y fíjense que esta es, queridos, la vida cristiana. Este es nuestro llamado si somos discípulos del Señor Jesucristo. Ya dijimos, Boaz nos recuerda a Jesús en su sacrificial servicio, en su servicio sacrificial desinteresado. Y la pregunta que nosotros tenemos que contestar hoy a la luz de este texto es la siguiente: ¿será que mi nombre será preservado en el libro de la vida? ¿O seré otro fulano que a pesar de mis palabras voy a vivir una vida que en realidad demuestra que no conozco a Jesús como mi Salvador? El Salvador que necesitamos, el servicio que debemos y, en tercer lugar, la salvación que recibimos. Nos dice el texto que una vez que Boaz redime, los ancianos de la ciudad pronuncian una bendición sobre Boaz y sobre Ruth. Verso 11 dice: somos testigos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. Que te hagas poderoso en Efrata y tengas renombre en Belén. Con los descendientes que el Señor te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a Judá. Fíjense lo que está pasando aquí. Al comparar a Ruth con Raquel y Lea, los ancianos están diciendo algo tremendamente significativo para esta mujer moabita.
Lo mismo se aplica a que el hijo de Ruth fuera como Fares, aquel que Tamar dio a luz de Judá. Eso está en Génesis capítulo 38. Judá era un antepasado directo de Boaz, y Belén Efrata pertenecía al territorio que había sido asignado a la tribu de Judá. Tamar, al igual que Ruth, era una gentil, era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Y Tamar, como Ruth, dio a luz a Fares de Judá a través de las leyes del levirato. Aunque hay una gran diferencia entre ambas mujeres, ¿verdad? Porque Tamar, vemos ahí en Génesis 38, que ella actuó con mucha astucia, con mucha sagacidad, se hizo pasar por una prostituta, etc. Pero Ruth, ella actuó siempre con pureza, siempre con integridad. Pero lo que yo les quiero hacer notar es lo siguiente, que al hacer estas conexiones, los ancianos de Israel estaban reconociendo a Ruth como una verdadera israelita, como una verdadera mujer israelita, a pesar de haber sido moabita de nacimiento. Decían que ella pertenecía ahora al pueblo del Señor y oraron para que Ruth pudiera tener un papel análogo a Raquel, a Lea, a Tamar. Es casi como si tuvieran la sensación de que este matrimonio entre Boaz y Ruth iba a ser una futura bendición, no solo para Boaz y para Ruth, sino para todo el pueblo del Señor. Entonces fíjense qué hermoso es esto, porque Ruth, la forastera, la extranjera, ahora es Ruth, la israelita. Ruth, la moabita, ahora es Ruth, la heredera de todas las matriarcas de Israel y la guardadora del futuro de Judá. Eso es lo que el pariente redentor Boaz hace por ella. Pero esto es lo que Jesús también hace por su pueblo. Los toma de afuera y los trae adentro. Jesús te saca del lugar de exclusión y te introduce en la familia de Dios. De hecho, Pablo señala esto en Efesios capítulo 2, cuando dice a partir del verso 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo nuevo hombre, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando llegas a confiar en el verdadero pariente redentor, en el Señor Jesucristo, dejas de ser un extraño para el pueblo de Dios y te conviertes en un miembro de la familia del Señor. No importa cuán alejado puedas pensar que estás, cuán lejos del Señor puedas pensar que estás, a través de Jesucristo hay un camino hacia la familia, hacia la casa de Dios. El Evangelio entonces hace que los que están afuera entren. El Evangelio trae a los moabitas y los hace herederos de la rica herencia del pueblo de Dios. El Evangelio hace que los pecadores sean santos,
perdona a los culpables, limpia a los sucios, libera a los cautivos, libera a los prisioneros. Así que nunca lo olvides, hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Dios te invita a entrar. Todo lo que necesitas es a Jesús, el pariente redentor. Y teniendo a Jesús, el pariente redentor, estás dentro de la familia de Dios. Como ya hemos señalado, una de las características que destacan este cuarto capítulo del libro de Ruth es saber que la acción es impulsada por primera vez en todo el libro, no por Noemí, no por Ruth, sino por Boaz. De hecho, la oración que está al inicio del capítulo 4 presenta en el hebreo una estructura inusual. ¿Qué quiero decir? Coloca al sujeto antes del verbo. Entonces, Boaz es aquí la primera palabra que aparece en este capítulo, tal como lo tenemos en nuestras traducciones. Por lo tanto, eso nos resalta una vez más que el énfasis está aquí en Boaz. Y en la medida que seguimos leyendo el capítulo, todos los verbos activos se relacionan con Boaz. Es decir, Boaz representa a Ruth, Boaz representa a Noemí, y ambas mujeres son completamente pasivas. Y esto nos dice algo también muy importante. ¿Cómo entras desde fuera a la familia de Dios? ¿De qué manera lo haces? Bueno, no lo haces a través de obras personales. No lo haces a través de esfuerzos personales. No lo haces por venir a la iglesia. No lo haces por leer tu Biblia. Lo haces solamente descansando, tal como lo hizo Noemí y Ruth, enteramente descansando en la obra del pariente redentor, descansando en la obra del Señor Jesucristo. Y Jesús ha hecho todo lo necesario para salvarte. Todo. No tienes nada que hacer, sino solamente confiar en Él, esperar en Él, confiando que Él va a resolver el asunto. Como nos dice Juan en su primera carta, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, hay lugar para ti en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ha hecho todo. Lo ha pagado todo en la cruz. Y el mundo entero, lleno de pecadores perdidos, lleno de pecadores inhábiles, está invitado para venir a Jesús y descansar en Él. ¿Tienes a Jesús como tu pariente redentor? Solo Él te puede dar un nombre que sea indeleble en el libro de la vida. Sin Él, tal como el fulano en nuestro texto, tu nombre será borrado para siempre. Por lo tanto, toma la postura de Noemí, toma la postura de Ruth. Espera, confiando en aquel que es mayor que Boaz. Confía en Él, confía que Él te va a representar. Jesús no descansó hasta que hubo resuelto todo el asunto. Y lo resolvió en la cruz, al morir allí, por ti y por mí. No hay nadie que esté tan lejos. No hay nadie que esté tan perdido que por la sola fe en Jesucristo no pueda ser acercado y hecho conciudadano y miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a mirar a Cristo, a descansar en Cristo, nuestro perfecto Redentor. Oremos. Señor, gracias porque en Jesús lo tenemos todo.
Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el justo que murió por los injustos. Y lo hizo todo para acercarnos a ti. Y sabemos que mediante la fe en Él, por medio de la fe en Él, tenemos acceso libre al trono de Dios, a la presencia de Dios, y somos incorporados como miembros de tu familia, de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, si alguno de nosotros está dudando, si alguno de nosotros cree estar lejos, ayúdanos a recordar que no hay nadie que esté tan lejos que la gracia de Dios no pueda acercarlo y hacerlo miembro de la familia de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.